Vamos a ver esta vez las obligaciones frente a los contratos inteligentes, cómo se exigen, cómo se protegen y cómo protege el derecho jurídico colombiano a los consumidores o deudores en base a la prestación automatizada que lo permite un contrato inteligente. Entonces vamos a ver las obligaciones en un contrato inteligente, primeramente clasificándolas de acuerdo al tipo de obligación. Para los contratos inteligentes se aplican los tipos de obligaciones de acuerdo a su exigibilidad y de acuerdo a su modalidad de aplicación. Dentro de las obligaciones en cuanto a exigibilidad tenemos obligaciones civiles y obligaciones personales. Las obligaciones civiles son casi todas a las que se presenta el contrato inteligente, puesto que son exigibles desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, y además tenemos prestaciones personales en casos excepcionales en donde, por ejemplo, un contrato inteligente ejecute el cumplimiento de una obligación o ejecute una prestación ya prescrita. Por ejemplo, dado este caso, la persona que recibe esos pagos posteriormente a la prescripción podría conservarlos y retenerlos, ya que es una obligación personal. Entonces vamos a poner por acá que la clasificación las comprende en dos tipos, en cuanto a su exigibilidad y en cuanto a su modalidad. Vamos a conectar aquí los puntos. Y además vamos a tener que, de acuerdo a su modalidad, entran en categorías específicas, pero comparten algunos patrones. Tenemos la modalidad condicionada, en donde se materializa mayormente la naturaleza de este contrato, que se da de acuerdo a una potestad, ya sea positiva o negativa. Si se cumple algo, ocurre una acción; si se cumple lo contrario, no ocurre u ocurre otra opción. Tenemos condicionada potestativa y además tenemos también una condición de plazos, una obligación de días o plazos, puesto que su naturaleza algorítmica hace que las obligaciones se efectúen de manera automática de acuerdo a una periodicidad de pagos en base a cómo se haya acordado y cómo se haya configurado el contrato inteligente. Entonces también cumple características de esta obligación a días o a plazos. Entonces, ya habiendo caracterizado o clasificado correctamente las obligaciones de los contratos inteligentes, nos vamos a ir al régimen jurídico de tratamiento de los contratos inteligentes. Para ello vamos a traernos este punto primero y dejarlo aquí arriba, y nos vamos a desplegar ya hacia el punto del régimen jurídico en el comportamiento y en la regulación de los contratos inteligentes. Entonces tenemos que el contrato inteligente, por tener esta naturaleza de acuerdo entre dos partes, voluntario, con objeto lícito, causa lícita y todos los demás requisitos de validez, tenemos que se le debe dar el tratamiento que le da el Código Civil a los contratos, ya que este no se aparta de la naturaleza de este, y el contrato inteligente se subsume dentro del alcance del contrato per se. Entonces sabemos que el contrato inteligente se configura como un instrumento social de colaboración que permite la transferencia de bienes y servicios a través de medios digitales y un mecanismo llamado cadena de bloques o blockchain. Sin embargo, tiene un interés particular, y es el cumplimiento de la prestación de manera automatizada, lo que nos lleva a la regulación conjunta desde el Código Civil y desde el Código de Comercio. El Código Civil conceptualiza el contrato en el 1495 del mismo, diciendo que un contrato o una convención es un acto por el cual una persona se obliga a otra de manera voluntaria, ejerciendo el principio de autonomía de la voluntad privada. Adicionalmente, el artículo 864 y el decreto 410 de 1971 define que un acuerdo entre dos partes se da para constituir, regular o extinguir obligaciones entre las relaciones jurídicas. Entonces vamos a ubicar el régimen jurídico del tratamiento de contratos inteligentes y lo vamos a empezar definiendo por estas dos normas fundamentales, columna vertebral de cualquier asociación contractual que se haga. Código Civil, artículo 1495. Código de Comercio,
artículo 864, y el decreto 410 de 1971. Vamos a juntar acá. Tenemos el decreto 410 de 1971. También tenemos por otro lado la cuestión de el consentimiento exento de vicios. El artículo 1740 del Código Civil nos dice que a falta de cualquier criterio o requisito de validez del contrato, es efectivamente una contratación nula o es proclive a nulidad absoluta desde el inicio o la composición de este. Entonces lo vamos a unir aquí a nuestro régimen jurídico. Y por último, y de las más importantes, el contrato inteligente se obliga a la regulación dispuesta en la Ley 527 de 1999, la cual regula el e-commerce o el comercio electrónico, la transferencia de datos y los contratos digitales, además de la firma digital y otros similares y conexos. En ese orden de ideas, es imperativo seguir los lineamientos de esta ley, la cual contempla 3 principios estructurales. Neutralidad tecnológica, que quiere decir que no se discrimine ningún tipo de tecnología o se tenga favoritismo sobre cualquiera, siempre y cuando ésta pueda representar y pueda manifestar y pueda mostrar los elementos de la oferta y la aceptación de esta. La equivalencia funcional, que dicho lo anterior, materializa que el contrato escrito tiene la misma validez que el contrato electrónico. Y el cumplimiento de la no modificación de cláusulas o prestaciones posteriores a que el contrato se firma, claramente con su respectiva posibilidad de auditoría futura o de consulta posterior para cualquier tipo de acontecimiento legal que lo requiera. Entonces vamos a subir esto acá para irnos hacia cómo garantiza el derecho colombiano la intervención judicial dentro de la obligación o el cumplimiento de las prestaciones automatizadas que se dan a través de un contrato inteligente. Entonces, primero recordemos que el contrato es un acuerdo de voluntades para ejecutar prestaciones. Este contrato o este acuerdo o esta convención, como lo llama el Código Civil, puede ser física, puede ser digital, desde que estén los elementos fundamentales que son la oferta y la aceptación de la oferta. Sin embargo, teniendo en cuenta que el contrato inteligente ejecuta el cumplimiento de la obligación sin mediación, sin autonomía, sino de manera totalmente automatizada, hace que haya una diferencia cabal en lo que es la institución jurídica del contrato como tal, ya que, como se dijo anteriormente, el hecho de que estén los elementos característicos del contrato no significa o no es totalmente igual a que se cumplan o a que se estén cumpliendo los criterios de validez del mismo. Y en este orden de ideas, si alguno de estos presupuestos que deben cumplirse no se cumplen, hay invalidez absoluta de acuerdo al ordenamiento del Código Civil. Tengamos en cuenta que si se celebra algún contrato sin estos requisitos de validez consignados en el Código Civil y en nuestro ordenamiento jurídico, técnicamente no es un contrato regulado por la legislación colombiana, ni tampoco sería exigible dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Entonces aquí, donde no se cumplen estos presupuestos de validez contractual consignados en el artículo 1502 del Código Civil, como lo son la capacidad del objeto lícito, la causa lícita, el consentimiento exento de vicios, se entra en una nulidad y aparte en los contratos inteligentes, como puede ocurrir el error en el código, ya sea en la plataforma, en el proveedor del protocolo informático o ya sea dentro del mismo configurador del contrato y las condiciones, el juez debe declarar estos errores en el código como vicios del consentimiento y en la misma dirección la nulidad absoluta del contrato. Con respecto al objeto lícito y la causa lícita, partimos de la presunción de la buena fe dentro de los contratos, consignada en el artículo 1603 del Código Civil, por lo cual ante cualquier actuación se parte de la buena fe en la ejecución y en el registro de estos. Así que vamos a poner por acá que debe haber un cumplimiento obligatorio de los requisitos de validez del contrato. Están en el artículo 1502 del Código Civil. Y además que el error de código en la ejecución de los algoritmos se toman como vicio de consentimiento. Pero eso no es todo.
Debido a la naturaleza del contrato inteligente y a la transformación que debe ocurrir o acaecer entre el lenguaje natural y lenguaje de programación para la configuración y puesta en producción del contrato inteligente, pueden haber inconvenientes o pueden haber malinterpretaciones entre lo que se pacta verbalmente y lo que se consigna dentro del algoritmo. En este caso, el juez tiene la obligación total de darle mayor relevancia a las palabras naturales, evitando así esto que muchos lo llaman la ley del código, que es lo que dice el código se ejecuta. Recordemos que el contrato inteligente se cumple sí o no de acuerdo a la configuración que se haga, pero es el juez el que debe interpretar a la luz de los principios fundamentales y de los derechos constitucionales el cómo se le debe dar manejo a una obligación de este tipo y a un incumplimiento por cualquiera de las dos partes en este escenario específico. Por ello también el ordenamiento le da esta protección a los contratantes que efectúan su contratación a través de un contrato inteligente y también asegurándose que, de ser el caso en donde se tenga que inspeccionar el contrato inteligente y su contenido, primará siempre los requisitos escritos verbalmente que cualquiera de las dos partes o las dos partes pueden entender, lo que pone una relevancia total al lenguaje natural por encima incluso de las restricciones tecnológicas que tiene el contrato inteligente, como la de no poderse pausar o no poderse retroceder a un estado anterior. Entonces, ya habiendo entendido cómo funciona la intervención judicial y la prioridad que debe poner el juez en base a la interpretación de los actos a la luz de los requisitos de validez del contrato y de los derechos fundamentales, vamos a ver ahora algunos de los límites y algunas de las protecciones que nos da el derecho colombiano para con los contratos inteligentes y la prestación o el cumplimiento de la prestación de estas. Tengamos en cuenta que ante los contratos inteligentes la manifestación y el consentimiento no se hacen de manera expresa verbalmente, sino cuando el algoritmo ejecuta el contrato dentro de la red de bloques. También es cierto resaltar que un contrato tiene la facultad de obligar siempre y cuando haya mutuo acuerdo y mutua voluntad de obligarse. Ergo, para que la voluntad sea clara y sea real, los términos a los cuales se van a obligar las partes deben ser claros, entendibles y en lenguaje natural, que es lo contrario a lo que sucede en un contrato inteligente donde el contenido está escrito en lenguajes de programación. Por ello, la noción tradicional del contrato, en donde hay un intercambio de consentimientos, no se cumple a cabal forma dentro de la materialización del contrato inteligente. Y en efecto, algo supremamente relevante, ya que sabemos que sin capacidad no hay obligación, y es que en un contrato inteligente la verificación de la capacidad de aquel que opera, de alguna de las partes o un representante legal de un menor o de un incapaz relativo, es harto difícil de comprobar y de percibir, puesto que la identificación dentro del escenario o el ecosistema de blockchain o cadena de bloques no es el mismo tipo de identificación que se requiere para obligarse en un contrato. Y aparte, también hay un límite muy interesante que es menester prestarle demasiada atención, y es que Colombia, al carecer de una blockchain concreta y al depender de proveedores externos, tanto para el ecosistema cripto como para la ejecución de contratos como para la elaboración de estos, el ordenamiento jurídico también se enfrenta y tiene como límite las fronteras entre países y las diferentes regulaciones que pueda tener el manejo de la data y el manejo de las obligaciones en las diferentes partes de los países donde se contraten y donde estos proveedores de estos servicios operen. En ese sentido, cuando el ordenamiento requiere información de determinado proveedor o de determinado manejador de protocolos de contrato inteligente, se ve también enfrentado no solo con la falta de regulación expresa que hay actualmente o de la falta de regulación en sentido estricto que hay respecto a los contratos inteligentes, sino que también va a haber un enfrentamiento con respecto a burocracias o actividades procedimentales externas al ordenamiento jurídico colombiano, que sería en efecto el ordenamiento jurídico donde opere cada una de estas empresas. Vamos a mencionar un tercer límite muy importante dentro de la aplicación en el ordenamiento jurídico de los contratos inteligentes, y es el manejo
de información confidencial, o como lo llamamos más comúnmente, derecho a la privacidad. Volvemos a tener en cuenta factores fronterizos en donde la información de las partes puede estar yéndose o transfiriéndose a otros lugares sin control, sin previo aviso o incluso con previo aviso, pero sustrayéndonos del control de esta información y de la protección de la privacidad de las partes. Y por último, vamos a ver las protecciones que tiene el derecho colombiano con respecto a estas irregularidades en la ejecución de prestaciones en los contratos inteligentes. Entonces, como ya lo mencionamos, está la protección del cumplimiento de los requisitos de validez del contrato, aparte de meramente el cumplimiento de la presentación de los cumplimientos del contrato. Tenemos la protección que da el sistema judicial por encima del código o por encima de lo que está codificado en el contenido del contrato inteligente. Y además tenemos la protección de la economía pública en la instrumentalización y en el manejo de este tipo de recursos. Es sabido que el contrato inteligente es un contrato aún no regulado en sentido estricto, por el cual no tiene aún una aceptación global, no tiene aún un respaldo económico por bancos internacionales, y por estos motivos es el Estado y el ordenamiento jurídico el que debe regular. La Superintendencia Financiera de Colombia no reconoce una cripto como divisa ni como valor, empero la DIAN sí reconoce una cripto como un elemento gravable. En este sentido, el régimen económico debe proteger el interés global en cuanto a la economía para evitar enriquecimiento ilícito o mal uso de tecnologías para tergiversar o aprovecharse de manera deliberada de las faltas de regulación, de las faltas de claridad en base al cumplimiento de las obligaciones o de estos.